se cantan en la Huasteca. Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas. Con mi canto de serranía y unos ramitos de fresca flores, te deseamos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a una emisión realmente especial de la Hora Nacional. Es que hoy estamos de manteles largos porque celebramos 89 años de acompañar a las familias mexicanas. Y qué mejor que hacerlo desde un lugar lleno de historia, Casa Tlaxcala, en el centro histórico de la Ciudad de México. Sí, mi Leos, así es. Hoy es una noche para recordar el compromiso que desde hace casi 9 décadas mantiene vivo este espacio. Acercar a millones de personas lo mejor de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra diversidad cultural y las historias que nos unen. El 25 de julio de 1937, por iniciativa del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, nació la Hora Nacional, que hoy es el programa de radio más antiguo de México que sigue al aire de manera ininterrumpida. Desde entonces ha evolucionado junto con el país, manteniendo intacta su vocación de servicio público. Hoy nos encontramos en la sede de la representación del gobierno del estado de Tlaxcala en la Ciudad de México y les agradecemos por abrirnos las puertas de esta casa para hacer esta transmisión conmemorativa. Este inmueble, construido hace varios siglos, tiene una historia bien importante. Es que a finales del siglo XIX fue hogar por un tiempo del escritor y héroe de la independencia cubana José Martí. Además, actualmente tienen la exposición del maestro César Menchaca, un artista mexicano que hace piezas monumentales llenas de color, símbolos e identidad. También nuestro reconocimiento y un enorme abrazo a todas las radiodifusoras y televisoras públicas que cada semana hacen posible que la Hora Nacional llegue a millones de personas en todo México. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran historia que hoy cumple 89 años. En este programa vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y hablando de mujeres que han dejado huella, revisaremos el papel que han tenido en nuestra historia. Reconoceremos la riqueza de nuestras lenguas originarias y la importancia de difundirlas. Viajaremos al pasado para conocer la grandeza de México Tenochtitlán, una ciudad con gran ingeniería y organización. En nuestros flashazos del bienestar tendremos información sobre el Acuerdo Nacional Maíz Tortilla, un programa que fortalece a productores y a quienes se dedican a la elaboración y venta de este alimento fundamental. Por favor, quédense con nosotros. La música tradicional mexicana sigue transformándose y encontrando nuevas voces. Desde el Valle del Mezquital, en Hidalgo, llega el grupo Los Camaleón, un trío que está renovando la música huasteca al mezclar la esencia del huapango con el pop contemporáneo. Con su propuesta, demuestran que nuestras raíces tienen muchos caminos para seguir sonando. Vamos a escuchar una de sus canciones. ¿Qué tal, sus amigos Los Camaleón? Estamos en la Hora Nacional, estamos de fiesta con Flor Pálida de Los Camaleón. Hay una flor un día en el camino que pareció marchita y deshojada y ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla de aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido hoy con toda el alma. Recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que un día se había perdido
y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya, para que nadie la aleje de mí, para que nunca se vaya. Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, una fecha que nació en 1992 durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Es un espacio para visibilizar las luchas, aportaciones y desafíos de las mujeres afrodescendientes, tanto en América Latina como el Caribe. Esta fecha nos invita a reconocer sus historias, su riqueza cultural y su papel fundamental en la construcción de nuestras sociedades, pero también a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentan por la discriminación, el racismo y las múltiples formas de exclusión. Es un llamado al respeto, a la dignidad y a garantizar sus derechos. Y bueno, ya que estamos hablando de nuestra riqueza cultural, vamos a hablar sobre las personas afrodescendientes. Su día se celebra cada 31 de agosto y es una fecha para reconocer las contribuciones, historia y cultura de las comunidades afrodescendientes. Así es. Y para platicar del tema tenemos aquí con nosotros en la Hora Nacional a Isaura Patricia de la Cruz García. Ella es una mujer indígena y afromexicana de la Costa Chica de Guerrero. Ella es promotora y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, integrante de la Organización de Traductores e Intérpretes, o TIGLI, coordinadora de las Corredes de Paz y Justicia de México e integrante del Consejo y Representantes Indígenas en la Ciudad de México. Isaura, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, ya me quedé así, ay, todo eso pesa. Ya sé, duerme poco, pero aquí está con nosotros. Sí, no, pesa, me refiero en el sentido de que pues siempre estamos en lucha. Claro. Siempre lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón, siempre hacia nuestra cultura, amor hacia nuestra cultura, porque me encanta la frase que dice existimos porque resistimos, me encanta porque así es, así ha sido, pero pues bueno. Ahora, que con todo ese currículum, me imagino que en el camino te has de haber encontrado un montón de topes y trabas, ¿no? Desafíos, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de algunos de ellos? Híjole, bueno, han sido los desafíos, barreras, esas desigualdades, están ahí día a día, ¿no? Más, sin embargo, donde fue muy notorio, y lo sé porque lo tengo muy presente, es a partir de que salgo de mi comunidad, me voy, en este caso, a la Ciudad de México, es donde me doy cuenta que existe todo este tipo de desigualdades. Dije, wow, me miran distinto, pero yo también miro distinto, ¿no? Claro. Porque yo vengo con otra mirada también, y encontrarme aquí también es también fue un choque así, de donde yo vengo, pensaba que se hablaba, en mi caso, que yo hablo el amuzgo, pensé que aquí también se hablaba. Así que yo llegué muy natural sin saber que aquí existía otra lengua. Pero no nada más estamos hablando de la lengua predominante, sino que también me encuentro con otras comunidades indígenas que radican aquí. De ahí empezamos como que yo me empiezo a integrar, una de las cosas, el ver esta diversidad, me empiezo a integrar para pues a encaminarme a esto, y pues hasta ahorita aquí seguimos. Claro, por supuesto. Lo que nos cuentas de visibilizar y de poner todo esto sobre la mesa es muy importante, ¿no? Y tu trabajo también es súper importante porque, como decías, estás en todo, no paras. Sí, yo creo que este día lo tenemos precisamente para crear conciencia y buscar la manera de combatir este racismo y la discriminación, para dar a conocer nuestra cultura. También es para mostrar nuestra identidad. También es de las aportaciones
que los pueblos afrodescendientes han hecho para construir este país, el cual hoy pues es México, con esta diversidad lingüística. Es que eso es México. Ajá, Ajá, claro. sí, somos parte, pero esta parte no se veía. Porque digo, la lucha de nosotros ha sido desde antes, ¿no? Sí, claro. Antes, mucho antes de Sí, precisamente... sí. Y falta todavía. Sí, falta mucho, pero Desgraciadamente. esa lucha nos trajo al reconocimiento, ¿no? Pero también ese reconocimiento, repito, ya nos trajo también a estos espacios. Así es. Pues nos da muchísimo gusto haberte conocido, que vengas a platicarnos de todos esos temas. No tenemos mucho tiempo, desgraciadamente, pero es de verdad un gusto haber podido escuchar sobre todos tus nombramientos y trabajo, justo para que haya más visibilidad y vivamos en un país más igualitario. Sí, ya nos atrevemos las mujeres, en este caso vamos a hablar de la mujer, ya nos atrevemos a ocupar estos espacios que siempre han sido para el hombre, ¿no? Ahorita hay mujeres afrodescendientes e indígenas también que han ocupado cargos muy importantes. Sí, así es. Ajá, los han ocupado cuando antes era de hombres o de mujeres con mente blanca, ¿no? Y ahorita ya podemos participar. Entonces, pues sí estamos avanzando, que nos falta mucho también, pero yo repito, es trabajo de todos. Así es. De todos hacerlo. Pues muchísimas gracias, Isaura. Te lo agradecemos mucho. Gracias por venir a la Hora Nacional. A ustedes por la invitación. Es un gusto. Gracias. Y es un gusto que estén con nosotros aquí. No se les ocurra irse a ningún lado, por favor, que tenemos mucho más. La historia de México también se construye gracias a mujeres que, con su talento y determinación, abrieron camino para muchas generaciones. Por eso mismo, nuestros compañeros Rosalba Aguirre y Germán Gastelum nos platicarán sobre la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en nuestro país. Familia de la Hora Nacional, hay historias que cambiaron el rumbo de nuestro país y que durante mucho tiempo no tuvieron el espacio que merecían. Por eso, en la Hora Nacional, nos gusta abrir una ventana para conocer y recordar a esas mujeres que con su trabajo, su talento y su valentía han dejado una huella profunda en México. Y es un tema que nos toca a todas y a todos. Hoy las mujeres representan alrededor del 51.7% de la población mexicana, de acuerdo con el INEGI. Hablar de las mujeres es hablar de la historia de nuestro país, porque han estado presentes en la cultura, en el arte, la ciencia, la educación, la salud y en muchos otros ámbitos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Así es, Germán. Lo interesante es que al conocer sus historias descubrimos nuevas formas de entender nuestro país. Detrás de muchos acontecimientos importantes de México, hay mujeres que aportaron ideas, conocimientos, esfuerzo y que, abrieron el camino a las nuevas generaciones. Y justamente eso es lo que hemos querido compartir en nuestras cápsulas. Historias que inspiran y que nos invitan a mirar nuestra historia desde otra perspectiva. Porque cuando conocemos sus trayectorias, también reconocemos la importancia de sus aportaciones y el impacto que tuvieron en la sociedad. Así es. Hemos hablado, por ejemplo, de Margarita Maza, una mujer fundamental en la historia de nuestro país, por su acompañamiento, la participación que tuvo durante etapas importantísimas en la Fundación de México. También, por ejemplo, de Matilde Montoya, la primera médica mexicana quien abrió camino para que muchas mujeres, de verdad muchas, pudieran dedicarse a la medicina. Un gran aplauso a todas ellas, por supuesto, y también recordamos a Elena Poniatowska, escritora, periodista, cronista y activista mexicana, una de las grandes voces de la literatura y el periodismo de nuestro país, por supuesto. Aurora Reyes, muralista, maestra y artista, considerada la primera mujer muralista de México. Y a Elvia Carrillo Puerto, una de las grandes impulsoras del voto femenino y de la participación de las mujeres en la vida política de nuestro México. ¿Y sabes qué? La lista sigue creciendo. Sí. Hay mujeres que transformaron su comunidad desde la educación, la investigación, las artes o el servicio a los demás. De verdad, ocupan espacios que nos han dado y siguen hasta nuestros días vigentes porque nos han dado muchísimo conocimiento a las nuevas generaciones. Además, en la Hora Nacional hemos acercado al público a grandes personajes de nuestra historia de una manera diferente, a través de entrevistas con actrices que le han dado vida y que nos permiten conocer sus historias desde una mirada más cercana.
Por ejemplo, tuvimos a Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer brillante que defendió su derecho al conocimiento y a expresar sus ideas. También a figuras llenas de simbolismo como Cihuacóatl, ¿te acuerdas? Claro, la Cihuacóatl. También hemos tenido a la Catrina, un personaje creado por José Guadalupe Posada. Sí, ya ahora sí, símbolo también en nuestro país, hablando de cultura. Cada una de estas historias nos recuerda que las mujeres han estado presentes en todos los capítulos de México, en las letras, en las artes, en la ciencia, en la educación, en las luchas sociales y en la construcción de nuestra identidad. Así es, Germán. En la Hora Nacional creemos que hablar de las mujeres es contar la historia completa de nuestro país. Por eso seguimos compartiendo sus voces, sus logros y las aportaciones de millones de ellas. Y por supuesto, tener muy en claro que gracias a esta lucha constante de las mujeres tenemos la primera presidenta mexicana, nuestra querida Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Gracias a todas ellas que han creado un México poderoso y fuerte. Pues seguimos celebrando este aniversario justo recordando el papel tan importante de la mujer en la historia. Felicidades. 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 En el año 1325, sobre un pequeño islote en medio del lago de Texcoco, se fundó Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Mexica. Con el paso del tiempo, esta ciudad se convirtió en una de las más importantes de Mesoamérica. Llegó a tener más de 200,000 habitantes y una extraordinaria ingeniería hidráulica. Construyeron acueductos, calzadas, canales navegables y un sistema agrícola basado en chinampas que permitió alimentar a su población creciente. Vamos a conocer más de su historia en la siguiente cápsula. México es una sociedad multicultural y plurilingüística que tiene en sus pueblos originarios, en su cultura y tradiciones que persisten hasta hoy, una de sus mayores fortalezas. Su historia está estrechamente ligada a sus ciudades. La Ciudad de México Tenochtitlan, una de las más esplendorosas del México antiguo, construida en medio del gran lago de Texcoco, es uno de los mayores logros de la civilización mexica. Fue fundada en 1325 después de un largo peregrinar del pueblo mexica de 260 años desde Aztlán, su lugar de origen. La ciudad se erigió sobre un islote y se extendió ganándole terreno al agua a través de notables obras de ingeniería hidráulica. En el centro de la ciudad estaba el Templo Mayor, o Gran Teocalli, y un conjunto de palacios y espacios públicos en donde se realizaban las principales actividades religiosas, políticas y administrativas. Ese gran centro ceremonial era el núcleo del que partían 4 calzadas que comunicaban a la ciudad con la tierra firme. Hacia el sur, la de Iztapalapa, que la conectaba con los pueblos de Coyoacán, Xochimilco e Iztapalapa. Hacia el poniente, la de Tacuba. Al norte, la de Tepeyac. Al oriente, otra calzada conectaba con la zona de embarcaderos que se dirigían principalmente a Texcoco. Alrededor del gran centro ceremonial, la población mexica vivía en 4 barrios o Tlaxilacalli, islotes separados por las 4 calzadas descritas. Al nororiente estaba Atzacoalco, lugar de las hormigas, relacionado con el Mictlán, región de los muertos y la oscuridad. Al suroriente, Teopan, lugar de los dioses, donde nacía el sol, relacionado con el dios Huitzilopochtli y donde se encontraba el Templo Mayor y el centro ceremonial principal de la ciudad. Al surponiente, Moyotlán, lugar de los montículos de agua o lugar de los mosquitos, relacionado con la diosa Chalchiutlicue, con el agua y el ocaso. Al norponiente, Cuepopan, junto al camino, donde se desarrollaba la mayor parte del comercio y que se conectaba con la ciudad gemela de Tlatelolco, que formaba una unidad política, religiosa y comercial con Tenochtitlan. Estos 4 Tlaxilacalli estaban habitados por familias extensas que provenían de un mismo linaje y que tenían un fuerte vínculo comunitario. Había cerca de 60 comunidades familiares organizadas en calpulis
en esos 4 barrios de la gran ciudad. Poseían y trabajaban la tierra en común. Se dedicaban normalmente al mismo oficio. Organizaban sus ceremonias religiosas en honor de sus dioses patronos y tomaban colectivamente las decisiones sobre la guerra, los desastres naturales y la política. Dentro de cada barrio había un templo central, o teocalli, casas y espacios públicos para las actividades colectivas, religiosas y civiles. México Tenochtitlan, la ciudad sagrada mexica, la capital más importante de Mesoamérica en el siglo XV y comienzos del XVI, centro político y militar dominante, fue símbolo de esplendor y grandeza. Su historia, la de los hombres y mujeres que la habitaron y que la siguen habitando, es parte fundamental de la herencia de la que se nutre el humanismo mexicano. Flashazos del bienestar. ¿Tienes una tortillería? Únete al Acuerdo Nacional Maíz Tortilla y fortalece tu negocio. Este acuerdo busca estabilizar el precio de la tortilla en México y apoyar a las y los productores industriales y dueños de tortillerías. Puedes acceder a beneficios como maíz blanco nacional a precio preferencial y otros apoyos para fortalecer este importante sector. Consulta requisitos y más información en www.gov.mx/agricultura. Flashazos del bienestar. Información para ti. México tiene una gran diversidad cultural y lingüística. Con 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, nuestro país tiene un patrimonio vivo que merece seguir escuchándose. Cada palabra representa una forma única de entender el mundo y preservar la memoria de los pueblos. Así es, y por eso aquí en La Hora Nacional hemos abierto un espacio permanente para escuchar y difundir estas voces. Y hoy vamos a platicar con nuestro querido Bulmaro Juárez. Él es director de comunicación social del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sobre la importancia de conservar nuestras lenguas maternas. Querido Bulmaro, bienvenido una vez más a La Hora Nacional. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, querido Cha, Juna, Leos. Muchas gracias por esta invitación. Pues es un gusto tenerte aquí, sobre todo por lo que siempre nos cuentas sobre la diversidad lingüística de México. Para empezar esta plática, ¿consideras que es tan importante que se preserven las lenguas originarias? De acuerdo al catálogo de lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Nacionales, tenemos 68 lenguas, pero hay un nuevo catálogo, es una nueva actualización donde se menciona que ya hay 69 lenguas indígenas, incluyendo la lengua endé, una lengua que se habla en el estado de Coahuila, Chihuahua, una parte de esos estados. Y entonces por eso ya tenemos ahora 69 lenguas indígenas más el español, ¿no? Y todas con el mismo valor. Son 70 lenguas nacionales. ¿Y por qué es muy importante, Leos? Fíjate que algo que me gusta en estos tiempos que estamos viviendo, las lenguas indígenas son la identidad, son la cultura, son la vida de nuestro país, de México. El tenerlas, el fortalecerlas, realmente lo que estamos haciendo es fortalecer al México. México, si tú te das cuenta, a nivel mundial es reconocido por su cultura, por su lengua, ¿no? Sí. Por su vestimenta, su comida, pero todo tiene que ver desde los pueblos indígenas. Y cuando una lengua deja de hablarse, que es una desgracia terrible, ¿qué pierde la comunidad? ¿Qué pierde el país? ¿Qué pierde el mundo? Cuando se pierde una lengua, se pierde la identidad de México, se pierde la mayoría de las cosas, ¿no? Se pierde una cosmovisión. Por eso hoy en día estamos tratando de hacer estos trabajos, estos programas en diferentes estados, en todo el país, para fortalecer la lengua originaria. ¿Cuál dirías que es el o los principales retos que están enfrentando actualmente las comunidades para mantener vivas estas lenguas maternas? Independientemente de decir o estar en la actualidad algunos retos, más bien todo esto viene desde la historia, ¿no? Desde los orígenes. La conquista, cuando fue la conquista, desgraciadamente se vio y ha permanecido lo que es la discriminación, el clasismo, el racismo. Todos estos son los factores que realmente le han dado un valor menos a la lengua originaria, ¿no? Inclusive a los pueblos originarios, ¿no? Porque realmente los papás han dejado de comunicar la lengua a los hijos. Y realmente lo que estamos haciendo en la actualidad, pues es hacer diversos trabajos, ¿no? Que fortalezcan las lenguas originarias.
Y desde el INALI, por ejemplo, ¿qué trabajos se están llevando a cabo pues, para que estas lenguas no se mueran? Desde el asesoramiento a diversas instituciones gubernamentales, diversas políticas públicas también para fortalecer las lenguas originarias. Por ejemplo, hay proyectos en las comunidades donde estamos ahorita mucho con la normalización de las lenguas originarias, que es la escritura, ¿no? Empezar también no solamente a fortalecer mediante el lenguaje, sino la escrituración también. Desde los pueblos indígenas se hacen las reuniones, se hace la escrituración, o sea, son profesionistas, lingüistas, hablantes de esas lenguas. En realidad aquí lo que están haciendo los pueblos originarios es ya empezar a llevar ellos sus propios trabajos. Nosotros nada más los acompañamos y esperemos que sigamos compartiendo todo esto de las lenguas originarias. De verdad es muy importante para que el país se entere, ¿no? De cuál es la cultura, de cuál es la identidad principalmente de nuestro México. Y siempre recae en los pueblos originarios y afromexicanos, ¿no? Y principalmente, yo siempre lo digo, en las lenguas originarias, las lenguas indígenas. Muchas gracias, estimado Cha, Leos, y es un gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes. Al contrario, Bulmaro. Pues muchísimas gracias, querido Bulmaro, por estar aquí con nosotros en nuestro aniversario 89 de la Hora Nacional. Estamos transmitiendo desde Casa Tlaxcala. Muchas gracias por invitarnos. Y por favor no se vayan porque 89 años se dicen fácil, pero ahí les encargo, La Hora Nacional para todos ustedes. Hoy estamos celebrando la historia de un programa que ha acompañado a generaciones enteras de mexicanas y mexicanos. La Hora Nacional, nuestra casa, cumple 89 años al aire. Sí, mi Leos. Parece increíble que este viaje comenzó en 1937 por instrucciones del general Lázaro Cárdenas. El 25 de julio de ese año nació este espacio con una misión muy clara: acercar información a las y los mexicanos y crear un vínculo a través de la radio. Esa primera transmisión logró enlazar a 93 estaciones en todo el país. Y es muy interesante ver cómo los tiempos cambian y la Hora Nacional también ha evolucionado. Ha pasado por distintas etapas, formatos y generaciones de comunicadores, pero siempre ha mantenido algo fundamental: su esencia social, el estar cerca de la gente. Exactamente. Hoy la Hora Nacional es una ventana para conocer la riqueza de México, sus culturas, sus pueblos originarios, sus historias, sus tradiciones, su música y sus talentos. Aquí tienen espacio nuevas voces, artistas emergentes, grupos que preservan nuestras lenguas originarias y propuestas musicales de todo nuestro país. Además, es un espacio donde compartimos información útil para las familias mexicanas: servicios, programas sociales, recomendaciones de salud, prevención, cultura, arte y pues la verdad, todo lo que forma parte de la vida cotidiana de nuestro país. Sí, y lo más bonito es que seguimos llegando a millones de personas. La Hora Nacional se escucha en más de 2.200 radiodifusoras y llega a 79 televisoras estatales y culturales, además de estar en plataformas digitales como YouTube y Facebook. 89 años después, la Hora Nacional sigue siendo un punto de encuentro. Es un espacio donde cabe todo México: sus historias, sus sonidos, sus voces y su enorme diversidad. A todas y todos nuestros radioescuchas, televidentes y quienes nos siguen en nuestras redes sociales, gracias. Gracias por abrirnos la puerta de sus casas y por ser parte de esta historia. Muchísimas gracias por caminar con nosotros durante 89 años. Muy feliz aniversario a la Hora Nacional y que sigan sonando muchas historias más. La cultura también transforma comunidades, fortalece nuestra identidad y nos enseña nuevas formas de conocer la ciudad. Por eso tenemos La Chilanguía, un espacio donde cada semana les compartimos las mejores recomendaciones de exposiciones, teatro, conciertos, cine y actividades de la Ciudad de México. Vamos con Orlando Abad y Germán Gastelum. Bienvenidas y bienvenidos a La Chilanguía, en esta ocasión con una edición muy especial, porque la Ciudad de México no solo es el escenario de nuestras historias, sino también uno de los grandes centros y corazones culturales del país. Exacto. Aquí, todos los días, Germán, hay algo nuevo por descubrir: exposiciones, conciertos, teatros, cine, festivales y, gente querida de México, espacios que celebran toda nuestra diversidad. Oye, y como este espacio maravilloso que estamos hablando de Casa Tlaxcala, ¿no? En efecto, estamos en el centro, en el corazón de nuestro gran Tenochtitlán, y es un lugar maravilloso del siglo XVIII. Oye, mira, con este maravilloso, ¿qué es un jaguar, no? Es un jaguar que es una técnica huichol de Shakira de cristal. Del maestro César Menchaca. Menchaca. Qué maravilla, verdaderamente es algo estupendo. Gracias. Y es por que mira, recibirnos. la verdad,
vale la pena detenernos un momento para hablar de esta ciudad extraordinaria. La Ciudad de México forma parte de la metrópolis más grande del mundo y su zona metropolitana supera los 22 millones de habitantes. Pero su verdadero tamaño también se mide por su riqueza cultural. Aquí conviven la historia, las tradiciones y las expresiones artísticas más diversas, convirtiéndola en una de las capitales culturales más importantes de toda América Latina. ¿Cómo ves? Es verdad, por completo, un lugar maravilloso, con grandeza que refleja una oferta cultural que nunca descansa. La ciudad alberga más de 170 museos. Uno de los números más altos del mundo, cuenta con más de 300 teatros, palacios. Bravo. Y espacios escénicos, además decenas de salas dedicadas al cine de arte y alternativo. También esta ciudad es sede de 3 importantes cinetecas que ya hemos visitado aquí en la Hora Nacional: la Cineteca Nacional, la Cineteca de las Artes y la Cineteca Chapultepec. Espacios que preservan y difunden el patrimonio cinematográfico del país y lo guardan de una manera de verdad maravilloso. Imagínate cómo cuidar todo lo que significa la cultura y el arte de nuestro país. Por eso existe la Chilanguía, exactamente por eso, para acercarlos a todos a lo que ofrece esta gran ciudad. Porque el arte y la cultura no solo nos entretienen, también fortalecen nuestra identidad, preservan nuestra memoria y nos ayudan a entender quiénes somos. Visitar un museo, asistir a una obra de teatro, escuchar un concierto o recorrer una exposición también es una forma de construir comunidad y mantener vivo nuestro patrimonio cultural. Para muestra, un botón. ¡Pum! Aprovechando que hoy nos encontramos en esta hermosa Casa Tlaxcala, les contamos que la Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala tendrá su debut en el marco de la Noche de Museos, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se ha vuelto tradición. Wow. La cita, apúntenle muy bien y vengan, es el miércoles 29 de julio a las 18 horas aquí en Casa Tlaxcala, que está ubicada en el centro, en San Ildefonso. Es el número 40 en el centro histórico, una magnífica oportunidad para disfrutar de la música y conocer la riqueza cultural que promueve el estado de Tlaxcala. Como tip, yo les sugiero que se vengan en bici y así disfrutan el centro. Ay, no, qué maravilla. Aparte, sí, ecobici, aquí está toda la zona, toda la zona para llegar. Y si lo suyo son los libros, bueno, los discos o las películas, no se pierdan el tradicional remate de libros, discos y películas que se realizará el 29 de julio hasta el 2 de agosto en el Monumento a la Revolución desde las 11 de la mañana. Miles de títulos estarán disponibles a precios muy accesibles para que encuentren su próxima gran lectura o una auténtica joya musical o cinematográfica. Ahí ha de haber muchas cosas. Y si no es para ti, para regalar a alguien a quien quieres, ¿no? Es un magnífico regalo. ¿Qué mejor cosa que te regalen un libro? Sí. Bueno, ahí están los planes. Con estos nos despedimos por hoy, pero nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Chilanguía. Que tengan una excelente semana llena de cultura, arte y muchos planes por descubrir aquí en la Ciudad de México. La Chilanguía. Sí, señor. Sí, señora. Desde hace varios meses, La Hora Naime se ha convertido en uno de los espacios más queridos de este programa, gracias a la participación de niñas y niños de todo México. Sus saludos en lenguas originarias nos recuerdan que nuestras raíces siguen vivas y que las nuevas generaciones son fundamentales para preservar nuestro legado cultural. Vamos con María Luisa Peralta, Orlando Abad y Miranda Juárez para conocer más de La Hora Naime. Seguimos de fiesta, celebrando a todo México en este 89 aniversario de la Hora Nacional. ¿Y cómo podríamos celebrar a México dejando fuera algo muy particular? La diversidad que tenemos en lenguas. La Hora Naime es un espacio que nos ayuda a darle identidad con los niños y las niñas de México, que nos envían un montón de comentarios, de palabras. Y por supuesto, María Luisa, pues tenemos a Miranda. Aquí tenemos a la experta en lenguas indígenas que nos viene a platicar cada día un poquito más sobre las lenguas que ella conoce. Y pues bueno, Miranda, platícanos un poco sobre qué significa la Hora Naime para ti. La Hora Naime significa tiempo del corazón en la lengua ondiodi, que es el ayapaneco. Oye, Miranda, hemos platicado un montón y hemos aprendido muchas palabras. ¿Qué significa para ti el venir a comunicar y hacer algo tan bonito? Es una misión de mucho valor. Pues significa para mí algo muy hermoso porque no estamos dejando morir a todas las lenguas originarias. Y Miranda, platícanos cuántas lenguas hay aquí en México. En México hay 69 lenguas originarias contando al español. ¿Y hoy de cuál vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la lengua purépecha, que se habla principalmente en el estado de Michoacán. Más específicamente en el lago de Pátzcuaro.
Oye, también nos comentaban que hay por ahí una parte de la zona de Guerrero, en Tierra Caliente, que también hay mucha gente que habla por allá. Y tú más o menos sabes cuántas personas hablan purépecha. Ah, sí. Hablan más o menos por ahí, o más, de 120,000 hablantes. ¡Wow! Es una lengua importante de nuestro país. Pero hay que recordar que todavía está en riesgo de desaparición. Eso es muy triste. Es muy triste, pero es una de las grandes misiones de la Hora Naime, mantener vivas las lenguas y también decirles a las personas que las hablen, que nos envíen por redes sociales si tienen algún sobrino, hijo, prima que quiera compartir, pues que lo hagan. Aquí Miranda les da espacio y hay para todo. Y aquí compartimos. Familia de la Hora Nacional, fíjense que hoy vamos a abordar un tema importantísimo. Se trata de la hepatitis. Y es que es una enfermedad que puede tener afectaciones y muchas complicaciones en el hígado porque puede avanzar de manera silenciosa. Así es. Y para profundizar en este tema nos acompaña el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez. Él es el director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA, el CENSIDA, una institución que también impulsa acciones de prevención y atención en hepatitis viral. Doctor, bienvenido a la Hora Nacional. Muchísimas gracias por la oportunidad de aprovechar con su público. Perfecto. Bienvenido, doctor. ¿Cuántos tipos de hepatitis hay? Fíjate que nosotros nos dedicamos a las hepatitis que llamamos virales, que son las que de causas infecciosas, pero hay hepatitis hasta por el alcohol, hepatitis por la grasa que se acumula en el cuerpo, pero a nosotros nos interesan las hepatitis virales, donde está la A, la B, la C, la D, la E. En ese sentido es muy importante que son diferentes entre sí, pero las agrupamos porque todas vienen de un virus. La mayor parte de los adultos que tienen hepatitis B se curan espontáneamente por sí solitos y ya quedan protegidos de por vida, mientras que, por ejemplo, la C, cuando a alguien le da, se queda con hepatitis C para toda la vida, la mayor parte de las veces conduciendo a cirrosis e incluso a cáncer de hígado. En la medida en la que ha pasado el tiempo, ha habido muchos avances en cuestiones de identificarlas, de clasificarlas y, por supuesto, de tratarlas. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito más de esto? Así es. Te decía, la hepatitis B tiene una ventaja que mayoritariamente se cura sola y nos preocupaba mucho la hepatitis C, porque la gente se queda de por vida con la enfermedad, con otras consecuencias y que no había tratamientos. Pero ahora existen unos que son buenísimos, medicamentos que tomas tabletas, las tomas por 8 a 12 semanas y se curan más del 95% de las personas. Hoy día en México, el tratamiento para todas las personas que tienen hepatitis C está asegurado de forma gratuita, independientemente si tienes o no tienes seguridad social. Porque ahora la hepatitis C a nivel mundial se plantea como la primera infección que pudiera ser eliminada sin existir una vacuna. Si tú identificas a todas las personas que tienen hepatitis C y les das tratamiento, podrías curar prácticamente a todas las personas y acabar con la hepatitis C. Y entonces México se ha alineado a un programa para buscar caminar hacia eso. Y en eso entonces metimos un trabajo para hacer disponibilidad de pruebas rápidas de hepatitis C. En 5 minutos tienes un resultado y te sale reactivo o no reactivo. Y si te sale reactivo, requieres una prueba confirmatoria que es gratuita, la prueba rápida es gratuita, la prueba confirmatoria es gratuita, y si confirman que tienes hepatitis C, te dan tratamiento y en 8 a 12 semanas estás curado de hepatitis C con un tratamiento espectacular que recibes de forma gratuita en nuestro país. Oiga, ¿dónde podemos investigar más, saber más acerca de esto que nos acaba de platicar? Llamarlos a visitar nuestra página del CENSIDA, googlear CENSIDA, y también en nuestras redes sociales, en CENSIDA en Facebook, CENSIDA en X y CENSIDA en Instagram, y ahí tenemos información. ¿Dónde puedo hacerme una prueba? ¿Dónde puedo acudir a recibir tratamiento? Tenemos cientos de lugares disponibles para atención especializada y con la disponibilidad del medicamento a lo largo de todo el país en las 32 entidades para que la gente se pueda no solo hacer la prueba, se pueda confirmar el diagnóstico y pueda recibir el tratamiento y curarse de la hepatitis C. Es un tema maravilloso. Sí. Así que yo aprovecharía para entonces hacer el llamado a las personas. ¿Usted sabe si tiene hepatitis C?
probablemente la tiene y no lo sabe porque no se ha hecho una prueba. Y son asintomáticas la mayoría de las La hepatitis, mayor ¿no? parte de las veces, como tú lo mencionabas, transcurren sin síntomas y la gente no se da cuenta. Doctor, pues qué buenas noticias, la verdad qué buena noticia nos vino a dar, porque efectivamente ya se puede prevenir una serie de complicaciones. Siga informándose con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias doctor. Hace 89 años, mientras la Hora Nacional empezaba sus transmisiones, México estaba viviendo una etapa de transformación de muchas cosas, pero también cultural. Y el teatro era un espacio con nuevas propuestas escénicas que buscaban acercar el arte a más personas. Y en este recorrido por nuestra cultura recordaremos cómo era la escena mexicana teatral en 1937 y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Y para ello nos acompaña la productora teatral, especialista y amiga de la Hora Nacional, Rebeca Moreno. ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí en este aniversario. La verdad es que 89 años se dice fácil así, en un minuto, menos de un minuto lo decimos, pero 89 años son muchos años. Sí. Es decir, si uno ya lo pone en contexto, por ejemplo, en 1937 apenas tenía 17 años de haber terminado pues nuestra Revolución Mexicana. Es decir, si tú ahorita, en 2026, nos remitimos al 2011, pues todavía recordamos muchas cosas que ocurrieron en el 2011 y que nos marcaron. Ahora imagínense un país después de una revolución, un país dividido, un país todavía con mucho desorden, porque estaba muy desordenado el país, y llega entonces Cárdenas con esta filosofía, con esta idea de aglutinar el país en torno a una mística, que era la mística y el pensamiento y la ideología del nacionalismo, al final, pues bueno, los de Monterrey, los de Mérida, los de Saltillo, los de Veracruz son muy diferentes y piensan muy distinto, pero lo que más nos une son dos cosas: la nación y, bueno, por ahí dicen la Virgen de Guadalupe, pero bueno, este tema del nacionalismo pues se vuelve, pues ahora sí que bandera. Sí. Y se vuelve muy importante porque justamente nos unifica. Y entonces, claro, viene no solamente a nivel ideología, una mística nacional, viene también en cuanto a que Cárdenas pues nacionaliza los ferrocarriles, el petróleo, pues crea, por ejemplo, la Sedena, porque les digo que también, pues bueno, todo estaba como muy disperso después de una revolución mexicana. Y por supuesto, dentro de este marco es la Hora Nacional, que en su momento, en su primera emisión, pues la escucharon un tercio del país, y justamente fue una especie como de pegamento para aglutinar, porque la gente en ese entonces oía radio, no es como hoy en día que estamos con el internet y la tele. El radio era una manera de unirnos a las personas, bueno, a los mexicanos, en torno a una idea, y justamente el nombre de Hora Nacional responde a todo eso. El teatro, como me preguntaban, el teatro, pues bueno, estaba pues muy incipiente, no había pues mucha gente que invirtiera en el teatro, estaban las carpas. De hecho, en 1937 filma su primer película, Cantinflas, wow, que no es, o sea, aparece en la película, él no era el protagonista, no es una película que tenga como un gran eco a nivel película conocida, es Águila Sol de Arcadi Boiter. Ya está ahí, ya tenía 27, 28 años. Cantinflas no era un chamaquito, y ya venía de las carpas. Había muchísimas carpas en la Ciudad de México y en el interior de la República, que pues, como dice su nombre, era una especie de circo ambulante, pero que no presentaba circo, sino teatro, comedia, y estaban ya también exactamente, ¿no? Comentario político, Palillo, Cantinflas, sí. Estamos hablando también de Viruta y Capulina, de Manolín y Chilinski. Es decir, había una escena nacional, pero era una escena nacional muy dirigida al pueblo, donde la gente podía verse reflejado. El número 89 que estamos celebrando hoy en día es un número primo, y es un número de una gran, pues bueno, está muy relacionado con la abundancia y con los nuevos ciclos y los nuevos inicios. Pero fíjense, hay una mariposa en el Brasil, Colombia, es decir, en la zona amazónica, que es la mariposa 89. Sus alas dicen el número 89. O sea, ya así nacen con el número 89 puesto, ¿no? Entonces, bueno, el número 89 está en muchos lugares. Estamos
celebrando 89 años de la Hora Nacional y yo estoy muy contenta de ser parte de este equipo. Gracias a todos en la Hora Nacional, a los que no se ven de aquel lado y pues bueno, una invitación nuevamente a escuchar y a vernos todos los domingos porque es parte de nosotros, es parte de nuestra historia y es parte de lo que somos, la Hora Nacional. Pues qué gusto haberte tenido aquí en este festejo de aniversario 89. Gracias por toda esta información y por llevarnos un poquito de paseo a un México muy distinto al que vivimos ahora, pero que tiene una cosa en común, que ahora pues, estamos nosotros aquí, como hace 89 años, estaba otro equipo haciendo este programa que tiene una trayectoria como ningún otro. Y con el orgullo de ser mexicanos, Claro, la Hora Nacional. Así es. Muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta fiesta de aniversario, 89 años de la Hora Nacional. Por favor, no se vayan. México tiene ciudades donde la historia, la arquitectura, los museos y las tradiciones se encuentran en cada plaza y cada calle. Hoy vamos a descubrir por qué las ciudades patrimoniales son una ventana para conocer la riqueza cultural de nuestro país con Eric Ortiz. Vamos a ver y escuchar la entrevista que le hicieron María Luisa Peralta y Orlando Abad. Familia y amigos de la Hora Nacional, seguimos aquí celebrando 89 años de este espacio tan cultural, maravilloso y lleno de historia. Y para eso, el día de hoy vamos a hablar sobre las ciudades patrimoniales. Recorrer una ciudad patrimonial no es solamente visitar edificios antiguos, también es conocer espacios culturales, museos y conocer espacios que han sido parte de la historia de México y que nos dan identidad. Precisamente ese valor histórico le ha valido a muchas ciudades de México ser reconocidos por la UNESCO. Pero para saber más detalles, hoy nos acompaña Eric Ortiz, que ya es un conocido de la Hora Nacional y que está de fiesta también, 89 años de la Hora Nacional. 89 años, un gusto estar aquí con todos ustedes una vez más. Hoy nos encontramos en un sitio que revive esa historia, ¿no? En la Casa Tlaxcala conserva no solamente historia, sino arquitectura, ¿no? Y claro, alrededor del mundo, si nosotros nos ponemos a investigar un poco del tema de la UNESCO, pues existen 300 ciudades patrimonio y México es el único país que cuenta con 14 de estos nombramientos. Oye, Eric, ¿qué es lo que se necesita para que una ciudad tenga este reconocimiento? Bueno, pues que cuentes con tu arquitectura, que sea de años, ¿no? Que sea como el caso de México. Tenemos la ciudad de Oaxaca, que es rica por conservar esta arquitectura virreinal. Y en México, aquí en el corazón de nuestra ciudad, pues tenemos a Xochimilco, ¿no? Que hablar de Xochimilco no es solamente hablar de un paseo dominical, sino hablar de esa conservación de nuestros ancestros, ¿no? Es el último pulmón vivo, pues que conserves esa autenticidad, pero sobre todo que tú ante el mundo le puedas demostrar por qué eres único, por qué cuentas con con esta exclusividad universal, por así conocerla, ¿no? Y además de la arquitectura, ¿qué papel desempeñan los museos, los centros culturales y las tradiciones en la conservación de este patrimonio? Claro, eso fue un papel súper importante, a razón de que nosotros tenemos un espacio en el cual podemos llegar a difundir, ¿no? Y algo muy importante aquí para que nosotros entendamos que esta preservación es que como ciudadanos, como habitantes de un espacio, tenemos dos responsabilidades. La primera, exigirle a nuestros gobiernos que las gestiones municipales se encarguen no solamente de pintar fachadas, sino de realizar un equilibrio entre el turismo masivo, la gentrificación y aparte el bienestar social de quienes viven ahí. Y la segunda responsabilidad es que nosotros, como habitantes, como ciudadanos, difundamos nuestra propia cultura, nuestra historia, que la conservemos y sobre todo que la cuidemos, ¿no? Oh, claro. Oye, y eso tiene mucho que ver con las experiencias culturales que pueden ofrecer las ciudades patrimoniales, ¿no? Que al final se viven, pero se viven desde todo el bagaje que ya tienen. Claro, y sobre todo algo muy relevante, por ejemplo, ahorita la ciudad de Oaxaca está de fiesta, tiene la Guelaguetza. De sitios e historias como estas son las que nos ayudan a nosotros a seguir difundiendo ante el mundo qué es lo que está aconteciendo y cómo es que nos deben respetar, ¿no? Claro, y además, pues justo lo que dices, es importante que nosotros como ciudadanos pues compartamos todo lo que sucede en nuestro país. Y sobre todo aprovechar que en México para los residentes pues hay días de museo gratis, ¿no? Y imagínense, hay gente que paga por venir a conocer este tipo de vestigios, este tipo de historia y tradición, y nosotros que la tenemos aquí hay que aprovecharla. Hay que visitarlas, hay que conocerlas, hay que sentirlas y por supuesto aquí en la Hora Nacional siempre tendremos un escaparate para las ciudades patrimoniales y también para esos rinconcitos mágicos que México siempre nos regala. ¿Qué beneficios tiene
que una ciudad sea o sea, sea nombrada ciudad patrimonial? Bueno, sobre todo el tema de este tipo de presupuestos que se les llegan a etiquetar o el tipo de ayuda internacional que pueden generar a raíz de este tipo de reconocimientos y sobre todo que tienes una observación, ¿no? Ya no solamente mundial, sino de tus autoridades locales que pues tienen que poner una atención especial en conservarlas, ¿no? A veces entendemos que conservar este tipo de espacios, como decíamos, nada más pintar la fachada o darles una limpieza pequeña, pero va más allá, ¿no? Implica generación de políticas públicas que nos ayude a preservarlas realmente. Muchísimas gracias, Eric Ortiz, por seguir acompañándonos y platicar temas tan interesantes con nosotros. Un gusto una vez más estar aquí con todos ustedes y bueno, sigamos festejando este 89 aniversario. El teatro también es un espacio para historias que hablan de identidad, memoria y de las realidades que vive nuestra sociedad. Machetes es una experiencia escénica intensa donde se cuestionan distintos aspectos de la condición humana. Sí, y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe su dramaturgo Mauricio Popoca para platicarnos cómo fue el proceso de construir esta historia, el trabajo de la gente que está involucrada en hacer que Machetes exista. Y nos da mucho gusto tenerte aquí. Mau, bienvenido. Gracias, yo gustosísimo de estar aquí. Gracias por el espacio y gracias por la calidez con la que me recibieron. Ay, al contrario, gracias a ti. Oye, a ver, cuéntanos para empezar todo. del título Machetes. ¿Qué onda con este título? ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde va? Todo se remonta a una danza folclórica que se llama la danza de los machetes. No sé si están familiarizados con ella. Es una danza en la que los varones bailan con los ojos vendados y bailan con un par de machetes, ¿no? Entonces es una danza ciertamente riesgosa y es una danza que pues hace como apología a la gallardía de los hombres, ¿no? Entonces justo a partir de esta danza nace el título y nace la historia entera. Podría platicar un poco más, pero siento que platicaría mucho sobre la historia, pero realmente ese es el origen del título. Y también nos gusta mucho el juego de palabras de machetes y macho, ¿no? Ajá, por eso por ahí iba yo. Sí, Ajá. yo también pensé. Pero muy interesante lo que nos acabas de contar, ¿eh? Sí. Las danzas de alto riesgo siempre son interesantes. Fuera de eso, para que no nos des muchos spoilers, se entiende perfecto, pero ¿cómo es el día a día de la obra, digamos? ¿Cuántos actores están? ¿Es un monólogo? ¿Qué tipo de obra es en la que se usa este pretexto para explorar tantas otras cosas? Esta es una obra que tiene 2 actores. Son solamente 2 actores en escena y hacen de todo. Son 2 personas jóvenes, son 2 actores jóvenes, pero representan a estos 2 personajes que comienzan la historia ya en su vejez, ¿no? Entonces, representan a estos 2 personajes que son Moy y Cinta. Empieza cuando ya están viejos, pero hacemos muchos juegos con el tiempo y nos remontamos también a la infancia, nos remontamos a la adolescencia, a la adultez. Entonces, estos 2 actores hacen de todo. Juegan con el espacio, juegan con el tiempo, juegan con sus propios cuerpos. Es algo fascinante. Entonces, los 2 actores son Sergio Figueroa y Joshua Gallegos, que son 2 actores de Aguascalientes. De hecho, esta producción es de Aguascalientes. Ah, qué bien. Ajá. Somos todos de Hidrocálidos. Hidrocálidos, ajá, sí, muy bien. Sí, me encanta ese término, hidrocálidos. El otro día alguien me dijo, ¿cómo se les dice a los de Aguascalientes? ¿Termocálidos? Y No, yo, como termocálidos. Casi, muñeca, casi latinas. Lo tenías en la punta de la lengua. Y sí, esta es una producción orgullosamente hidrocálida y pues son solamente 2 actores sosteniendo toda la escena, ¿no? Y es algo fabuloso porque aparte es teatro físico, ¿no? Es un teatro que juega mucho con el cuerpo. Ellos transforman todo a través de la fortaleza y la vitalidad y pues son actores que están muy entrenados, ¿no? Ellos constantemente se están entrenando y pues es algo que es muy evidente en la escena, ¿no? Oye, ¿y hasta cuándo va a estar? ¿Y tiene redes sociales la obra? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Claro. La obra como tal no tiene una red social, más bien la compañía de la obra sí, que es Diletantes Teatro en Movimiento en Facebook e Instagram. Y ¿Diletante o diletantes? Diletantes. Ajá, Teatro en movimiento, ok. Justamente. Y vamos a estar solamente con 4 funciones aquí en la Ciudad de México. Es una temporada muy cortita, entonces por eso estamos muy ansiosos de llenar el teatro, porque queremos que esta historia llegue a todas las personas posibles. Nos presentamos el 30-31 de julio a las 8 de la noche
el 1 de agosto a las 7 de la noche y el 2 de agosto, que es domingo, a las 6. Ah, wow, ¿en dónde? En el Teatro Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Ok, buenísimo. Sí, de verdad estamos muy entusiasmados de seguir contando esta historia, porque es una historia que ha llegado a muchos corazones, es una historia que ha emocionado a los espectadores. Algo que es muy nutritivo es escuchar las opiniones de las personas, el diálogo que genera la obra también es muy interesante. Eso es lo más importante, claro. Es vital, siento que es el punto clave del teatro, el diálogo, y me encanta lo que genera. Entonces, pues sí, estamos muy, muy emocionados de traerla aquí a la capital del país. Oye, Ma, pues, de Aguascalientes, a la CDMX. Que tengan una muy bonita y corta temporada, ojalá que venga otra un poquito más larga. Muchas gracias. Para que toda la gente pueda verla. Y te agradecemos mucho tu visita a la Hora Nacional. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, no se vayan. Estamos aquí en la Hora Nacional. Desde el siglo XX hasta el siglo XXI, desde 1937 hasta el 2026, 89 años de transmisiones ininterrumpidas de la Hora Nacional, su programa, su casa. ¿No, Emilios? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y estamos muy agradecidos de que nos acompañen todos los domingos. Y para festejar con ustedes, tenemos hoy una visita muy especial. Nos acompañan los Camaleón, que nos van a regalar además las mañanitas huastecas. Y para cantarlas todos, vamos a invitar a nuestro equipo de producción, gracias al cual se hace este programa todas las semanas. ¡Padre, muchachos! ¡Vámonos! Hace 89 años empezó una transmisión que cada domingo ha unido voces, música, tradiciones e historias de todo México. Un país también se construye con los relatos que comparte y con la memoria que decide preservar. Y como decía Carlos Monsiváis, la tradición no es el culto a las cenizas, sino la preservación del fuego. Que ese fuego siga prendido en cada emisión de la Hora Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estas son las mañanitas, las que se cantan en la Huasteca. Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. En esta fresca alborada, las mañanitas vengo a cantarte. Tu violín y la jarana, guitarra quinta van a alegrarte. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones.